La Biblia es un libro multidisciplinario y en este video quiero mostrarle cómo preparar un bosquejo de sermón basado en Filipenses capítulo 4 versículo 6 y al mismo tiempo utilizar algunas disciplinas como la neurociencia, la psicología para poder interpretar. A eso nos referimos con interdisciplinario. Quédese conmigo hasta el final de este video porque estoy seguro le será de una gran utilidad. Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes, pero antes de comenzar nuestra disertación de esta ocasión, quiero enviar gratos saludos a las siguientes personas, seguidores que nos están viendo en diferentes partes de Latinoamérica. Rolando Estapé, gracias por escribirnos. Está en Guatemala, muchas gracias. Guatemala es un lugar bellísimo donde nosotros hemos ido muchas veces para predicar y enseñar la palabra de Dios. También Edir Zamboni, Verónica Mendoza, allá en Ohio. Muchas bendiciones. Verónica es una gran seguidora, es una super fan. Gracias y que Dios bendiga tu vida grandemente, así como nos estás deseando grandes bendiciones en nuestro trabajo homilético. A Mario Villamayor, muchas gracias y bendiciones, Mario. Adriana Ruiz en Nicaragua, nuestra compatriota. José Arcadio Hernández, bendiciones, mi querido hermano. Sé que se está reportando constantemente en nuestro canal hasta Honduras. Juan René en California. Le mandamos un gran saludo a Juan René en California, a Pedro Rodríguez en Milwaukee, Wisconsin. Hasta allá en Wisconsin les enviamos un gran saludo y también a Raquel Rodríguez, nuestra compatriota acá en Nicaragua, José Francisco, Jesús Manuel, a todos los que nos están siguiendo en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, porque hemos recibido reportes de Francia, de Italia, España, Alemania, hasta de China, nos escriben, Canadá, de México. Queremos sus reportes, escríbanos allí su nombre y desde dónde nos ven para en nuestros siguientes videos poder enviarles un grato y fuerte saludo. En esta ocasión estaremos hablando o estaremos haciendo juntos un bosquejo de Filipenses capítulo 4, versículo 6 y también vamos a agregar el 7 porque tiene suficiente contenido, pero queremos hablarles a ustedes lo siguiente. Homilética, en esta clase de homilética vamos a aprender cómo la Biblia es un libro interdisciplinario. La Biblia se encuentra en la parte de la disciplina teológica, mientras que hay disciplinas como la medicina, la geografía, la historia, la psicología. Todas esas disciplinas, cuando conocemos un poco de cada una de ellas, logramos hacer una mejor interpretación de las escrituras porque sencillamente los personajes que aparecen acá en las escrituras son seres humanos y por lo tanto responden también a nuestras necesidades biológicas, psicológicas, a nuestras necesidades físicas, todos ellos igual que nosotros, por lo tanto son aplicables este tipo de disciplinas. En esta ocasión vamos a ver entonces un pasaje muy importante, muy conocido por la mayoría de nosotros y es Filipenses capítulo 4, versículo 6. El versículo 6 dice así en la traducción en lenguaje actual. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Sabemos que la Reina Valera lo dice de una forma un poco distinta. Acá ya tengo un bosquejo hecho y este bosquejo me va a ayudar a mostrarle a usted que la Biblia en su interpretación y en su comprensión se puede valer perfectamente de muchas otras disciplinas, especialmente la disciplina lingüística. Cuando hablamos de lingüística nos referimos a esa disciplina que nos ayuda a entender la palabra, la sintaxis, las oraciones, los elementos, los fonemas que se encuentran en un pasaje bíblico para saber qué quiso decir el autor con esos pasajes. Muy bien, entonces comencemos.
Lo primero que ustedes saben que yo hago cada vez que reviso o hago un bosquejo con ustedes es revisar las partes de ese bosquejo. Enseño siempre que el bosquejo debe tener 6 partes. El título, aquí está, aquí tenemos el título. Tenemos el texto, título, texto. Ahora, como dije en mi video anterior, si no lo ha visto, le invito a seguir mi video anterior sobre el sermón temático. El bosquejo debe tener un texto. Y en los bosquejos de sermones textuales y expositivos, este texto se llama texto base. ¿Por qué? Se llama texto base, y aquí tenemos el texto base directamente, porque es sobre la base de ese texto que va a girar la explicación que vamos a dar en el bosquejo o en el sermón. El sermón va a ser en el textual y el positivo explicar el texto que hemos seleccionado. Entonces, mientras que en el bosquejo de sermón temático, el texto es solamente un texto ilustrativo, porque el sermón no se basa en ese texto. El sermón se basa en el tema, pero le llamamos ilustrativo porque hemos escogido ese texto que encabeza el bosquejo de todos los que hemos usado en el sermón, y debe ser el que mejor ilustra, el que mejor contiene el tema que estamos presentando. Por eso le llamamos texto ilustrativo. También la tercera parte de un bosquejo es el propósito. Recuerden que el propósito es la idea principal del sermón, porque es alrededor de esa idea que vamos a construir todo nuestro sermón. Tiene también una introducción que yo siempre aconsejo, recomiendo y digo con razones suficientes de que el bosquejo de sermón debe escribir, la introducción del bosquejo de sermón debe escribirse en sus ideas con números arábigos. En este caso tenemos 2 ideas y están siendo señalizadas con números arábigos. No lo haga con números romanos, con letras mayúsculas ni minúsculas. Es preferible que lo haga siempre con números arábigos. Hay otros videos en los cuales hago la explicación de por qué. Bueno, entonces ya llevamos la cuarta parte de nuestro bosquejo y aquí tenemos el desarrollo. Ya tenemos el desarrollo, aquí ya comenzamos con el desarrollo. Todos sabemos que el desarrollo inicia en los puntos principales, en los puntos mayores, que se simbolizan con números romanos. Aquí tenemos. Luego tenemos las ideas secundarias simbolizadas con letras mayúsculas y tenemos acá el segundo punto principal, tercer punto principal. Vamos a ver, cuarto punto principal. Y luego, por supuesto, tenemos nuestra conclusión. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces, que aquí tenemos en este bosquejito un bosquejo con todas sus partes. El título, el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo y, por supuesto, como ya lo hemos presentado, la conclusión. Ahí lo tienen. Muy bien. Sigamos entonces en nuestra explicación. Este es un pasaje bellísimo, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y se agrega el versículo 7 como la conclusión de esta idea que está dando el apóstol Pablo. Antes de seguir, quiero decir lo siguiente. El sermón textual tiene un peligro. El peligro del sermón textual, al ser 1 y 2 versículos, hasta 3 y 4, escuche bien, al ser un versículo, 2 o 3, tiene el peligro de que el predicador pueda aislar el texto de su contexto. Lamentablemente eso pasa constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos centramos solamente en el texto sin tomar en cuenta el contexto donde ese texto se encuentra, y ese es, por supuesto, el gran peligro del sermón textual, que podemos descontextualizar el pasaje y perder el significado que está presentando ese pasaje.
Por lo tanto, es importantísimo que nosotros podamos notar esto tan importante. En mi libro que estamos por publicar dentro de unos días, que se titula Los 50 versículos más famosos de la Biblia en bosquejo, del cual este bosquejo es parte, estamos en cada uno de los bosquejos, aunque no lo enseño como una parte de los bosquejos, estamos poniendo una sección que se llama contexto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ofrecerles un bosquejo de cada uno de esos versículos que hemos seleccionado, pero a la vez también queremos ofrecerle un poco de contexto para que de esa forma quien va a predicar no desconecte directamente el texto que está predicando de su contexto. Ya sea que el texto se encuentra en un capítulo, en un párrafo, en un libro específico, que no lo descontextualice, como estamos diciendo, usted está escuchando muy bien que la descontextualización es el mayor peligro de un bosquejo de sermón textual. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos alcanzar con este bosquejo de sermón o con este sermón? Aquí lo tenemos. Enseñar a los creyentes a experimentar la paz de Dios al presentar sus preocupaciones y peticiones a Él con un corazón agradecido. Básicamente, esto es una paráfrasis del texto específico, pero lo que queremos es enseñarles a ellos a cómo lograr ese estado de paz y tranquilidad a través de la confianza en Dios, por supuesto, presentando nuestras necesidades en oración, confiando en que su paz guardará sus corazones y mentes. Por lo tanto, ¿qué queremos alcanzar? Queremos alcanzar poder enseñarles que ellos aprendan cómo tener la paz de Dios a través de la oración cuando estamos pasando en momentos complicados. Entonces comenzamos acá esta predicación diciendo lo siguiente. Fíjese bien cómo vamos a conectar esta enseñanza. Aquí básicamente vamos a conectar esta enseñanza con psicología y también vamos a conectarla con lingüística, porque son dos elementos que están presentes. Psicología porque vamos a hablar de un estado mental que en la actualidad se le llamaría un trastorno. Y vamos a hablar acá porque Filipenses capítulo 6 lo está diciendo. Fíjese bien, acá en el versículo 6 dice, no se preocupen por nada. La palabra preocupación también se puede traducir como alteración, se puede traducir como ansiedad, y la ansiedad es una de las condiciones psicológicas que muchas personas vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida adulta, e incluso niños y jóvenes pueden padecer de este tipo de condición y en algunos casos se transforma en un trastorno. Entonces, lo que dice Pablo acá también está presente en disciplinas como la psicología. Y vamos a ver cómo algunas organizaciones nos ayudan con estadísticas y alguna información importante que nos ayude a comprender lo grave que es este estado de ansiedad para una persona. Y los cristianos no nos libramos de ese tipo de condiciones. Mire, por ejemplo, la primera idea en donde estamos tratando de explicar la importancia que tiene este mensaje y lo que dice el apóstol Pablo. Una, una de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental que se caracteriza por alteraciones significativas en el pensamiento. Escuche bien, trastornos mentales, aquí estamos hablando de bipolaridad, ansiedad, estamos hablando de depresión, etcétera. Estamos hablando de varias condiciones psicológicas y lo estamos haciendo así con una estadística que nos está dando la OMS, porque la Organización Mundial de la Salud, porque queremos decirle cuán grave es para el ser humano estas condiciones. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Una de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental que se caracteriza por alteraciones significativas en el pensamiento, la regulación emocional y el comportamiento, a menudo asociados con angustia y discapacidad funcional. Porque es importante que nosotros
Entendamos lo que dice Filipenses, no se preocupen, no estén ansiosos por nada estén afanosos, el afán, la preocupación, la alteración psicológica, el problema de andar alterada las emociones. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo está diciéndonos cómo salir de esa condición, pero también se nos está diciendo en las estadísticas que por lo menos de cada 8 personas en el mundo, una de cada 8 personas padece un tipo de condición que le puede estar quitando incluso sus funciones motoras, psicológicas, emocionales. Y por eso es importante lo que está diciendo el apóstol San Pablo allí en Filipenses 4. Existen diversos tipos de trastornos mentales, también conocidos como problemas de salud mental, que abarcan discapacidades psicosociales y otros estados mentales. Fíjense cómo estamos tratando de ahondar en este asunto porque queremos en la plena introducción dejarle claro a los hermanos la importancia que tiene este tema y qué dice la Biblia sobre este asunto. También podemos decir que según las estadísticas, de acuerdo a la cantidad de personas que nos están escuchando, podemos decir, de acuerdo a las estadísticas, que varios de los que están ahí escuchando nuestro sermón tienen algún tipo de padecimiento. No basta solo con ir a la iglesia para resolver este tipo de cosas. No basta. Debería ser suficiente, pero cuando el cristianismo no lo tomamos tan en serio y no aplicamos una vida espiritual profunda, lamentablemente siempre seguimos en los lazos de nuestras emociones, de nuestro pasado, de situaciones que nos complican la vida emocionalmente. Muy bien. Aunque hay opciones eficaces para la prevención y tratamiento, la mayoría de las personas carece de acceso a una atención adecuada. Entonces, aunque los trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad, etcétera, pueden tener un tratamiento eficaz, lamentablemente no todas las personas tienen acceso a esos tratamientos. Sin embargo, en la Biblia se nos está haciendo una referencia importantísima para poder combatir este tipo de condiciones. Esta información está basada en la undécima, etcétera. Aquí ya ponemos la fuente de dónde tomamos esta información. Ahora bien, vamos ya conectando la primera información con lo que queremos predicar y sobre la base del texto que hemos citado. Vamos a leer lo que la Biblia dice sobre el trastorno de la ansiedad. Aquí nos vamos a enfocar en la ansiedad porque es de eso que habla Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Aquí ya estamos usando la versión Reina Valera para poder presentar la disertación de este texto. Por nada estéis afanosos. Afanosos, recuerden que también se puede traducir como ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. Luego vamos a explicar por qué hay un tipo de redundancia en esto. Con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nada más. El versículo 7 está referenciado ahí, pero la idea del versículo 7 es básicamente la conclusión que vamos a presentar en el punto principal 4. Para este trastorno, el apóstol Pablo nos ofrece una guía práctica para encontrar paz en medio de las dificultades según este texto. Muy bien. Ahora bien, vamos a ir, recuerden que como es un sermón mm, de bosquejo textual, un sermón textual, quiere decir que las ideas principales van a ser sustraídas, ya sea de forma literal o en paráfrasis del texto mismo. Por eso ustedes pueden ver acá que el primer punto principal dice, por nada estéis afanosos. Estamos tomando la idea principal, uno, de forma literal del texto. Meden por nada. En este texto, lo primero es que recibimos el reto de mantener la calma bajo cualquier circunstancia. Esta palabra implica una ausencia total de preocupación o ansiedad. Y ahora acá vamos a ver lo siguiente. Fíjense, en términos psicológicos y en términos académicos vamos a tratar de definir esto, la ansiedad. Acá tenemos una referencia y vamos a leer esta nota que pusimos al pie de página de este bosquejo.
En 2019, fíjese bien cómo vamos a mejorar la información que ya dimos sobre la ansiedad y el peligro que se corre por dejarse atrapar por ella. En 2019, una de cada 8 personas en el mundo, lo que equivale a 970 millones de personas, padecían un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad. Un trastorno mental no solo es la ansiedad, y los trastornos depresivos, que en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia del COVID-19. Las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26 al 28% de la ansiedad y los trastornos depresivos graves en solo un año. Es decir, que de 2019 a 2020 la cifra se multiplicó lamentablemente de una forma dramática. Entonces, en 2019, 301 millones de personas, es decir, el 4,3% de la población mundial, sufrían un trastorno de ansiedad, entre ellos 58 millones de niños y adolescentes, para que usted vea lo fatal que es este tipo de afectaciones. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento conexos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importante. Existen varios tipos diferentes de trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, que es por lo general de lo que sufrimos la mayoría, caracterizado por una preocupación excesiva. Y el segundo sería trastorno de pánico. Esas personas que tal vez están haciendo algo y de repente salen corriendo porque sienten que las van a matar, que las andan persiguiendo, etcétera, que se caracteriza por un ataque de pánico. Trastorno de ansiedad social, esto está con relación al miedo y preocupación excesivos en situaciones sociales. No quiero estar con gente, me atemoriza ir a un centro comercial, no quiero estar en la universidad porque me siento invadido, me siento temeroso. También está el trastorno de ansiedad de separación, que es el miedo excesivo o la ansiedad ante la separación de aquellos individuos con quienes las personas tienen un vínculo emocional profundo. Y acá colocamos la fuente, ¿vea? Esta es la fuente de nuestra información. Muy bien. Se utiliza entonces para enfatizar que no debemos preocuparnos por nada en absoluto. Ya se está definiendo una de las primeras palabras por nada, ya se está definiendo y está diciendo acá el bosquejo que tenemos el reto de no sentir preocupación, pero esto de no sentir preocupación es sobrehumano. No hay persona en el mundo que no vaya a sentir cierto grado de preocupación en algún momento. Enfocarnos en los problemas que nos pasan agudiza el estado de ansiedad. Por eso Pablo recomendará enfocarnos en las cosas positivas de la vida, según Filipenses 4:8. En lo bueno pensar, dice el apóstol Pablo, porque él sabe que cuando nosotros nos centramos en los problemas que estamos atravesando, lamentablemente podemos caer en un estado depresivo, ansioso, que puede hasta causarnos daños a nosotros mismos. Por lo tanto, es importante esta información debido a que está presente en la Biblia y en las estadísticas de los organismos mundiales que nos ayudan a controlar nuestra salud y nuestro bienestar. Merignate, estéis afanosos. Aquí viene una palabra muy importante. No estén afanosos. Proviene del verbo merignao, que significa preocuparse o angustiarse, caer en angustia. Se refiere a una preocupación ansiosa que consume nuestra mente y corazón. Aquí ya estamos dando una definición específicamente del diccionario de términos griegos Bain, en donde encontramos este tipo de información. Se nos está diciendo que eso a lo que se refiere Pablo, esa ansiedad, esa angustia, es algo que puede dominar nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, porque hemos decidido centrarnos en el problema y eso hace que lógicamente lleguemos a caer en un estado ansioso, en un estado de angustia, y esto es lo que está tratando de prevenir el apóstol Pablo.
Muchos de nosotros tenemos razones poderosas por las que estar preocupados, con ansiedad, pero la exhortación aquí es clara, no permitas que la ansiedad gobierne tu vida. Bueno, este punto secundario C del punto principal 1 lo he colocado en este bosquejo porque realmente lo que quiero decir es, estoy definiendo qué es ansiedad, estoy dando una explicación y al mismo tiempo, al final quiero decirle, yo sé que todos aquí podemos estar pasando un mal momento, una situación complicada, difícil, y que todos tenemos alguna razón por sentirnos ansiosos. Lo que queremos es tratar de ir conectando las ideas con el oyente, con la persona, que la persona no sienta que este mensaje es un mensaje generalizado, sino que es un mensaje que tiene que ser directamente para él. Por lo tanto, nosotros acá hemos colocado esta idea tratando de aplicar las ideas que venimos ya presentando. El segundo punto principal, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ya vamos tratando de explicar otro estadio del texto, otra parte del texto. Si no, introduce una alternativa a la preocupación. En vez de preocuparse, lo que deben hacer es orar y agradecer. Esto que va a decir el apóstol Pablo es algo terapéutico, como lo vamos a ver en su momento. Si no, introduce una alternativa a la preocupación. ¿Cuál es? La oración y el agradecimiento. Vuestras peticiones, dice acá, aitemata, se refiere a las solicitudes o peticiones. Y aquí me gusta esta idea que vamos a encontrar a continuación. Se relaciona con presentar a Dios nuestras necesidades y deseos específicos. Cuando oremos, dice el apóstol Pablo, específicamente hemos de pedirle a Dios, rogarle a Dios sobre la situación complicada que estamos atravesando. No hay que andar divagando ni hablando de forma generalizada en nuestras oraciones, sino que tenemos que ser específicos. Señor, estoy pasando este problema, esta dificultad, ayúdame por favor, tú eres mi Dios, etcétera. En toda oración y ruego, y acá es como una redundancia, oración y ruego es básicamente una expresión o palabras sinónimas, ideas sinónimas. Sin embargo, veamos lo que estamos diciendo acá. Significa oración, hay una palabra que significa oración y después otra que significa ruego. Se refiere a ruego o súplica. Juntas, tanto oración como ruego, estas palabras sugieren un enfoque constante y diverso en la comunicación con Dios. Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es que necesitamos estar enfocados en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios a través de la oración, haciendo la súplica al Señor de poder superar el inconveniente o la situación que estamos atravesando. La instrucción es presentar nuestras preocupaciones a Dios de manera completa y sincera a través de la oración, súplica y el agradecimiento. Véalo bien. Pablo propone intercambiar, si no, la ansiedad por un estado de oración. Ya lo hemos dicho anteriormente. Ahora acá quiero hacer uso de una anécdota que yo mismo la presencié. Todavía recuerdo un lunes cuando Otoniel pasó a orar, le asignamos una oración específica, era sobre la familia, pero la angustia y su deseo de paternidad lo hizo llorar en oración pidiendo a Dios un hijo. Cuando Otoniel pasó a orar, yo recuerdo que la oración era por la familia y en el momento que él estaba rogando, pidiendo a Dios, llegó un momento en que se estremeció tanto porque él era un hombre joven con su esposa y no podían tener hijos. Entonces él llorando pidió, Señor, dame un hijo, yo quiero un hijo. Bueno, todos nos quedamos asombrados de aquella profunda y sincera oración. Su esposa no había podido darle un hijo. Unos meses después nos dimos cuenta del embarazo de Ana, que es la esposa de Otoniel, y poco después del nacimiento de la niña que Otoniel pidió ahí en oración. Hasta el momento, no solamente Dios les dio una niña, sino que les dio incluso dos más. Tienen tres hijas. Esa oración sincera, en vez de estar centrado en el problema, esa angustia que sentía él, la pudo sanar a través de la oración profunda y sincera. En medio de la angustia, orar siempre es la mejor alternativa. Esa frase que tenemos ahí
es una frase en donde ya venimos aplicando. Recuerden que hay aplicaciones de segundo plano y de primer plano. La aplicación más importante es la que hacemos al final, donde hacemos un llamado a los hermanos a practicar lo que hemos predicado. Pero hay oraciones en segundo término, aplicaciones en segundo término. En este caso, esas pequeñas aplicaciones que vamos haciendo a lo largo del sermón. La OMS asegura, la OMS asegura que hay tratamiento psicológico para la ansiedad. Sin embargo, miles de años atrás, Pablo aseguraba que la oración puede trabajar terapéuticamente para ayudarnos a superar la ansiedad. Y aquí es donde ya nosotros estamos interrelacionando tanto la disciplina teológica, lo que aparece, el mensaje de la Biblia, con las ideas que nos dan las disciplinas científicas. Entonces, estamos acá destacando, sí, que la respuesta a lo que los expertos están diciendo ahora ya estaba en la Biblia hace miles de años. Y dice que lo debemos hacer con acción de gracias, charis, eucaristías. Acción de gracias que significa agradecimiento o gracia. Se refiere a la actitud de gratitud hacia Dios por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. La gratitud es fundamental y aquí es donde ya vamos a tratar de comprender por qué es que el texto nos dice que debemos ser agradecidos también en nuestras oraciones cuando estamos hablando de nuestros problemas delante de Dios. La gratitud es fundamental ya que demuestra confianza en la bondad de Dios y su voluntad para nuestras vidas, incluso antes de recibir una respuesta a nuestras peticiones. Y la segunda idea, la tercera idea secundaria acá es fundamental. Escuche bien, pero también la gratitud actúa como una estrategia terapéutica para calmar nuestra ansiedad, porque lo que esta hace es reenfocar nuestra atención mental. Nos enfoca en el lado positivo y más profundo de las cosas. Cuando agradecemos por una situación difícil es porque sabemos que ella trae algún beneficio y es lo que procuramos ver cuando agradecemos. En otras palabras, agradecer lo que hace es ayudarnos a enfocarnos en lo bueno y no en lo malo que nos está pasando. Lógicamente, todos nosotros pensamos en algún momento que estamos pasando una tribulación, que Dios nos va a bendecir después de ese problema, que después de ese problema, de la angustia que estamos pasando, algún beneficio Dios nos va a dar, alguna bendición enorme nos va a dar. Y por lo tanto, cuando agradecemos, lo que estamos haciendo es tratando de enfocarnos en esa bendición que viene después. El agradecimiento reenfoca nuestros pensamientos de la preocupación a la bendición que Dios nos tiene preparada una vez que pasemos la tribulación. Y la paz de Dios guardará. Fíjese bien, la palabra eirene en griego antiguo significa paz. Sin embargo, su significado trasciende la mera ausencia de conflicto o guerra. La palabra paz en griego, eirene. En un contexto más profundo, eirene se relaciona con la armonía, el bienestar y la tranquilidad tanto en el ámbito personal como en el social. Mire, existe armonía, existe conexión, existe paz, existe tranquilidad. Este tipo de palabras, y aquí ya estamos haciendo uso de la disciplina de la lingüística, porque estamos tratando de definir esta palabra y cómo su significado impacta en lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar acá en este versículo. Involucra el concepto de un estado en el que las relaciones están alienadas y hay un sentido de plenitud y equilibrio. Alineadas, quise decir, y hay un sentido de plenitud y equilibrio. A esto se agrega que en el sentido hebreo, la paz también indicaba prosperar. Para el hebreo, paz no solamente era la tranquilidad, sino también que tenía que ver con la prosperidad material, con la prosperidad familiar, con la salud, tenía que ver con un estado de plenitud y de bienestar. A eso se refiere la paz. Y entonces acá el apóstol Pablo retoma más que todo el sentido griego de la palabra paz e irene. Sin embargo, en el sentido más profundo de la comprensión hebrea, paz significa prosperidad.
Y acá quiero contar una breve historia que me pasó a mí con un compañero de trabajo. En 1994, cuando estaba en Costa Rica, procuraba levantar un negocio junto a un amigo, Carlos, mi amigo Carlos, también de la iglesia. Ya teníamos muchos días de una de las peores crisis que yo recuerdo en mi vida. Definitivamente la pasamos muy mal para esa ocasión. Él y yo teníamos familias que sostener y muchísimas necesidades. Bueno, una mañana después de mucho trabajo y pocos resultados, estábamos tan angustiados, y esto es verdad, lo recuerdo como si fue ayer que pasó esto, que decidimos orar ahí mismo en medio de la madera y el acerrín. Ahí mismo, dos hombres grandes decidimos orar y pedirle al Señor por la situación que estábamos pasando. Carlos lloró por la angustia en medio de su oración, pero también puedo decir que, aunque yo también lloré por mi propio dolor y las lágrimas de mi amigo, que cuando terminamos de orar me sentí tan relajado como nunca antes. Eso es verdad, también recuerdo la forma tan tranquila que me sentí después de la oración de Carlos. Aquella oración de Carlos me había generado una sensación de bienestar y de paz. Dice la Biblia aquí también que Él guardará. Y queremos hablar de la palabra guardará que encontramos acá. Se puede traducir también vigilar, la palabra guardará o proteger. En el contexto en el que se encuentra, en este de Filipenses capítulo 4, generalmente se refiere a la acción de resguardar, cuidar o mantener algo seguro. La paz, dice la Biblia, que va a mantener segura nuestra mente, seguro nuestro corazón, nuestras emociones. La paz de Dios es un vigilante, guardará como un guarda de seguridad. Semánticamente implica un sentido de protección activa, como el que realiza un guardia o un vigilante que está atento a posibles peligros o amenazas. La idea central es de cuidado y la vigilancia continua para mantener algo a salvo. Y aquí hacemos una aplicacioncita. Querido hermano, deja la angustia, ora y experimenta la paz de Dios en vez de destruirte por la ansiedad o los problemas de la vida. Y luego tenemos una breve conclusión. Bueno, con 3 puntos esenciales en la conclusión. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, pero siempre orar es la alternativa correcta a nuestra angustia. Este punto 1 es un punto como que resume todo lo que hemos dicho en el sermón. Luego, no puedo minimizar lo que estás pasando, pero sí puedo asegurarte que orar es la solución. O sea, aquí ya encontramos una aplicación. Querido hermano, está sufriendo, pero ora. Estamos aplicando la información que le hemos dado y le estamos pidiendo al hermano que se enfoque en lo que dice la palabra. Reenfoca la atención de tu mente en Dios. Ya aquí le estamos dando la dirección específica de lo que hacer cuando está pasando angustia. Vive con armonía y tranquilidad. Permite que la terapia de Dios te enseñe un camino nuevo ante la adversidad. Entonces, acá tenemos pues Filipenses capítulo 4, versículo 6, organizado de tal manera que nos ayude a exponer de manera profunda el texto, de manera lingüística, psicológica y basándonos en estadísticas que nos ayuda a reforzar lo que hemos predicado. Por lo tanto, yo lo invito a, si le interesa este bosquejo de sermón, déjemelo en los comentarios y pídalo. Yo quiero este bosquejo de sermón. Cuando tenemos unos 100 comentarios pidiéndonos este bosquejo, vamos a ponerlo en la comunidad de forma pública para que todos puedan tener acceso y por supuesto puedan hacer uso de este bosquejo de sermón ahí en sus púlpitos. Escríbanos desde donde nos está viendo y queremos confraternizar con usted enviándole un inmenso saludo. No quiero despedirme sin antes darle la siguiente información que puede serle de mucha utilidad para adquirir herramientas de beneficio para el ministerio de la predicación. Este es mi libro 20 bosquejos de sermones temáticos que incluye un glosario hebreo y griego y además un índice temático para la localización de los temas oportunos que el predicador está interesado en exponer a la audiencia.
Nuestro libro, por supuesto, cuenta con una introducción en donde estamos explicando la importancia de este libro y a la vez la importancia de este tipo de sermón. Y, por supuesto, los 20 bosquejos de sermones que usted puede ver acá, por ejemplo, vea, el sermón temático, estamos acá, bueno, esta es una explicación de lo que sería el sermón temático específicamente. Es una introducción al sermón temático, una explicación amplia, y por eso es que este libro es útil para los predicadores, ya que les ayuda a comprender mejor el sermón temático. La sangre de Cristo, su significado y poder transformador, el poder transformador del perdón, etcétera. Cada uno de estos bosquejos ha sido especialmente preparado con el fin de ayudar al lector a poder tener una herramienta sólida de exposición bíblica. Tenemos entonces el glosario griego y el hebreo y además el índice temático. Y por supuesto, la explicación que hemos dicho acerca o hemos mencionado acerca de el sermón temático, una caracterización del sermón temático. Aquí usted puede ver los diferentes apartados de esta presentación. El tema central está definido en el sermón temático. El sermón temático gira en torno a un solo tema o idea central o principal. Y luego vamos detallando algunos otros aspectos importantísimos de este tipo de sermón que, por supuesto, este libro, 20 bosquejos de sermones temáticos, es parte de mi trilogía, 20 bosquejos de sermones. Recuerden que iniciamos con el sermón textual, luego el libro de sermón expositivo y ahora estamos presentando este libro de sermones temáticos. Y aquí tenemos una tablita en la introducción de la caracterización del sermón temático, una tablita de comparación entre los eh, sermones, el textual, el expositivo y el temático, el enfoque, las divisiones, el uso de textos y por supuesto objetivos y ventajas de cada uno de estos sermones. Acá tiene una caracterización entonces de lo que sería el sermón temático. Por lo tanto, le hago una cordial invitación a pasar por Amazon ahí y obtener nuestro libro 20 bosquejos de sermones temáticos. Mira nuestros videos más recientes aquí y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.